Un saludo afectuoso, jóvenes estudiantes de la asignatura de Tecnologías de la Información. Como siempre, grato placer es poder interactuar con ustedes. Y pues en esta oportunidad quisiera manifestar mi agradecimiento por el apoyo que tuve por parte de ustedes como grupo en virtud de esta particularidad que tuve que enfrentar, lo cual me ha impedido de alguna forma estar presencialmente con ustedes. No obstante, y en honor a la responsabilidad, a mí sí me importa mucho el dejar este video, en primer lugar, donde queda una evidencia, ¿no?, de que sí voy a impartir la clase, y no menos importante decirles que no quiero que se queden sin recibir los contenidos que sean propios de la relación que tenemos entre las tecnologías y precisamente el trabajo social, que es como la relación vinculante que vamos a tratar de estudiar. En primer lugar, yo quisiera compartirles pantalla para presentarles algunos elementos de esta clase. En primer lugar, compartirles el programa de la asignatura. Bueno, el programa de la asignatura es un programa que ya tenemos varios semestres trabajando, y lo que hemos tratado de hacer es que usted tenga la capacidad de utilizar herramientas prácticas y creativas en el enfoque tecnológico, pues lógicamente para hacer un trabajo en su competencia profesional de orden relevante, ¿no? Esto tiene que ver precisamente con cómo estas unidades de aprendizaje le ayudan a usted a mejorar procesos de investigación, búsqueda de documentos, generación de campañas de intervención con usuarios, entre muchas otras actividades. Para ello, pues lógicamente el programa que se los compartí desde la primera sesión en su grupo de WhatsApp, pues acá ustedes tienen la oportunidad de conocer un poco los objetivos, los contenidos, y precisamente en esto es donde vamos a entrar, ¿no? La unidad 1 realmente es muy teórica, pero es teórica porque tiene una razón de ser teórica. O sea, lo que está diciendo la unidad 1 es que lo que necesitamos es tratar de hacer énfasis en cuál es la razón de ser de esta asignatura, que esta asignatura al fin y al cabo no solamente es una clase de cómo utilizar Word, de cómo utilizar Excel, de cómo hacer una PowerPoint. Creo que no, ya no podemos seguir enfocados en ese tipo de clases en el orden académico de lo que representan las tecnologías en trabajo social. Entonces, esto nos lleva, por ejemplo, y que es el caso práctico, como yo, a pesar de una situación muy particular, no puedo estar con ustedes en el salón un lunes a las 7 de la mañana, pero ya ustedes desde hoy lunes a las 7 de la mañana accedieron al canal de YouTube, pueden ver esta clase desde el streaming en vivo, o probablemente pudieron ver esta clase más tarde, ¿no? 9, 10, 11, 12 del mediodía, en la tarde, en la noche. Lo importante es que esta clase, una de las ventajas que tiene es que podemos trabajar el análisis del contenido retrocediendo o adelantando el video las veces que sean necesarias, y que no hay como una limitante para poder ver este video porque queda pues prácticamente ya montado en la plataforma. Entonces, en esta ocasión vamos a ver los principios fundamentales de la sociedad de la información. Realmente la unidad 1 se denomina sociedad de la información. En esta unidad vamos a ver 3 contenidos. Nos vamos inmediatamente a la unidad 2, que tiene que ver con plataformas de búsqueda de información, en donde vamos a ver, por ejemplo, desde los tipos de navegadores, los diversos estilos, tipos y características de las bibliotecas virtuales en las que vamos a interactuar, y hasta pues ya introducirnos en bases de datos. La unidad 3 está más relacionada con el procesamiento de información a partir de las tecnologías de la información. Y por último, vamos a tratar de trabajar, por ejemplo, con herramientas y tecnología educativa para trabajo social. Estos van a ser los grandes campos de intervención académica con los que vamos a estar interactuando, así es que espero que estos temas sean de su agrado, y sin más preámbulos pasamos lógicamente a la siguiente intervención. Habiendo explicado, como reitero, de manera muy breve, insisto, prácticamente la unidad 1 es una unidad que nos va a ayudar como a conceptualizar un poco más estos contenidos, como a tener un mejor orden de las ideas, y por eso es importante que usted preste mucha atención a esto. Quiero decirle también que en este video van a quedar pues las indicaciones de las tareas. Yo he de irles compartiendo
algunos lineamientos de qué es lo que vamos a hacer y con ello pues tratar de trabajar un poco más la asignación de las actividades. Pero bueno, nos vamos a enfocar ahorita en la clase y para ello vamos a nuevamente a compartir pantalla. Y ahora que ya tenemos la pantalla compartida, nos vamos inmediatamente a la presentación de nuestra clase. En esta oportunidad ahora sí, vamos a trabajar con los principios fundamentales de la sociedad de la información y cuáles son estos fundamentos de las tecnologías de la información. En esta clase, por lo general, siempre utilizamos una estrategia pedagógica que se denomina el aula invertida. Y acá tiene que ver con que buena parte de la clase, en la mitad, es la parte en donde interviene su servidor dando los lineamientos teóricos, pero que la siguiente parte es la parte más de la práctica, lo que usted tiene que hacer. Porque esta clase tiene como esas dos mitades, ¿no? Por un lado la teoría y por otro lado la práctica, que es lo que usted va a realizar. La agenda pedagógica básicamente nos marca el mapa de la clase, qué vamos a hacer. En este caso vamos a explorar el conocimiento que usted tenga. Vamos a crear una introducción metodológica del tema mediante los objetivos o indicadores de logros que tiene el programa. Hay un componente teórico y el componente práctico. Básicamente todas las clases son así. Y bueno, continuamos con preguntas y respuestas que siempre las vamos a tener en el entorno de la interacción social académica. Y la retroalimentación del contenido, fundamentando mi explicación en aquellos componentes o en aquellas aristas que a usted le han sido más difíciles de comprender. Y por último, cerramos la clase. Bueno, para ello es importante reconocer entonces que vamos a iniciar, ¿no? Sociedad de la información y el conocimiento. Francis Bacon, en el siglo XVI, un célebre académico, empieza a construir los primeros estudios sobre criptografía, y es que la criptografía es un culto místico a los números. Gottfried Wilhelm Leibniz, él es otro académico que realiza estudios sobre cálculo y máquinas autómatas. Acá empieza a darse un término muy curioso que es la automatización de la razón. Para la Segunda Guerra Mundial vemos nuevamente el aparecimiento de algunos artilugios tecnológicos cuando ya se crea la máquina de encriptación de estos mensajes que se transportaban de un lado del ejército al otro para que los enemigos no pudiesen descubrirlos. Y Alan Turing, quien es otro académico muy famoso, conocido por el tema de la construcción del cerebro electrónico, a lo que más adelante se le conoce como una computadora. Estos son algunos antecedentes, bueno, entre ellos Norbert Wiener, quien hace una publicación de cibernética y sociedad. Él ya hablaba de cibernética y sociedad en el año de 1969. En los años 70 está el instauramiento de un protocolo de Internet, y pues ya para 1988 ya aparecen los primeros World Wide Web, que son los primeros sitios net, sitios de Internet, en donde ya empezaban a anteponerse el www como parte, ¿no?, de esta nueva propuesta de avances tecnológicos. La tecnología siempre nos ha acompañado, compañeras y compañeros, y esto nos permite pensar que las sociedades más complejas son aquellas que manejan más información y comunicación, aquellas que tienen más conocimiento. Suelen ser sociedades muy individualistas, suelen ser también sociedades flexibles, pero que todos estos elementos sumados generan cambios en las estructuras sociales y en la distribución de la riqueza. Y aquí tiene que ver, por ejemplo, el tema de que la estructura social de los componentes tecnológicos está relacionado con la riqueza, porque si usted quiere tener acceso a un teléfono con una cámara de alta resolución, a un teléfono que tenga una gran cantidad de aplicaciones de vanguardia, pero que hay otros teléfonos que por ser más baratos no tienen tanta capacidad para albergar tanta aplicación. Entonces yo creo que es un poco el decir, es que entre más dinero tienes, más acceso a la tecnología hay, ¿no? Y esto es bien curioso porque nosotros tenemos que entender que precisamente de eso trata buena parte de la sociedad de la información. La sociedad de la información tiene como varias etapas en su construcción. Algunos hablan de Daniel Belt, quien en 1973 hablaba sobre la sociedad de la información, y él ejemplificaba este conocimiento de que una sociedad de la información era aquella que tenía un conocimiento teórico, el cual se basaba en
en un conocimiento relacionado a las nuevas economías, ¿no? ¿Qué es lo que yo sé que permite mejorar el impulso de las nuevas economías en auge de estos modelos industrializados? Para 1995, imagínense cuántos años, ¿no? Del 73 al 83, del 83 al 93, del 93 al 2003, básicamente estamos hablando de 30 años, si mal no me falla mi cálculo, cuando ya para 1995, un poco más de 30 años, ya se incluía el término de sociedad de la información en estas reuniones de las potencias económicas más importantes, ¿no? Ahí está Estados Unidos, ahí podemos ver a Francia, ahí podemos ver al Reino Unido, por mencionar algunas. Luego, este concepto de la sociedad de la información aparece nuevamente en el 98, cuando ya es un término elegido por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, para que en el año 2003 y 2005 este término de sociedad de la información fuera elegido por la Organización de las Naciones Unidas para nombrar una cumbre mundial. Es importante decir que si nos vamos ya a desfragmentar un concepto como tal, la sociedad de la información tiene que ver con la construcción política e ideológica que va de la mano de la globalización neoliberal, cuya meta es acelerar la instauración de un mercado mundial abierto. Y este mercado mundial es lo que estamos viendo, por ejemplo, con las compras por Internet. Es un mercado regulado. La sociedad de la información sí o sí asume funciones de ser una embajadora de buena voluntad de la globalización. Y es que la sociedad de la información nos permite acceder a una cantidad de conocimiento que en este momento, siendo un día lunes por la mañana, nosotros podemos con un par de tecleadas ahí en el teclado, valga esta redundancia, esta cacofonía, podemos teclear ahí, ¿no? Y averiguar qué horas son en Rusia, por ejemplo. ¿Cuál va a ser el clima para la siguiente semana en Egipto, ¿no? O sea, es increíble toda la información que nosotros podemos encontrar en el Internet, y de eso precisamente de lo que habla la sociedad de la información. La historia del término, como lo hemos dicho, la sociedad del conocimiento surge más o menos allá por los 90s, en medios académicos, como para hacer alusión a que la sociedad de la información era una base de conocimiento en donde tenía que haber innovación tecnológica, que esta innovación tecnológica debería de traer transformación social y que esta transformación social, en teoría, iba a apoyar al desarrollo sostenible y sustentable del planeta Tierra. En términos más educativos, el papel de la educación en la sociedad del conocimiento nos permite, por ejemplo, que hoy en día yo me encuentre a algunos kilómetros, un tanto lejos del centro universitario, pero que usted tenga acceso a esta clase. La sociedad de la información posibilita que las herramientas tecnológicas hagan que una clase que en teoría es de 7 de la mañana a 10, 11 de la mañana, usted la puede evidenciar a las 12 del mediodía, a la 1 de la tarde, porque queda grabada en el Internet, porque usted puede ponerle pausa, adelantar, retroceder, volver a ver el video las veces que quiera porque no le quedó claro alguna conceptualización o alguna explicación. Y esto nos hace que cambiemos la visión de cómo estamos aprendiendo. La sociedad del conocimiento nos está transformando, nos está educando, y creo que eso nos está haciendo que nuestra mentalidad cambie. Por ejemplo, es increíble que en un teléfono celular tengamos con las aplicaciones estas de Didi, de Rapid, de Uber Eats, una cantidad de restaurantes a la alternativa de nosotros, al alcance de nosotros, y que nos permitan seleccionar qué queremos comer, pagando con nuestras tarjetas de débito o de crédito. O sea, el mundo cambia, y ahí es donde nosotros creemos que esta asignatura es importante, porque con la enseñanza de estas clases, lo que nosotros buscamos es que usted, como trabajadora social en el siglo XXI, rompa límites, que usted pueda, a través de videos de concientización, por ejemplo, el desarrollar campañas que hagan conciencia social sobre lo importante que es vacunarse en contra del COVID, por ejemplo. Puede ser otra campaña que haga alusión a lo importante que es la salud sexual en los seres humanos, ¿no? Los cuidados en el término de la reproducción, poder hacer conciencia, por ejemplo, de nuevas enfermedades, hacer una campaña mediática que busque prevenir la violencia de género, por ejemplo.
O sea, la educación en la sociedad del conocimiento hace que las tecnologías nos cambien la manera en cómo utilizamos los recursos tecnológicos. La verdad es que nos vamos a encontrar con que dentro del papel de la educación en la sociedad del conocimiento nos vamos a referir a un marco teórico muy interesante, y es el que menciona Chapman y Aspin en su obra. Ellos dicen que ofrecer oportunidades educativas que respondan a los principios de eficacia económica, justicia social, inclusión social, participación democrática y desarrollo personal precisamente demandan de una sociedad del conocimiento que camine de la mano con la tecnología. A mí, por ejemplo, se me hace muy interesante que cosas que antes, por ejemplo, la industria cinematográfica de Hollywood, para grabar una película y necesitaba hacer algunas tomas aéreas, pues era muy común que se rentaran grúas gigantescas, grúas industriales, para desde lo alto poder hacer ciertas tomas, ¿no? Que los directores de cine querían crear para incorporar en sus películas. Y hoy, con una sociedad del conocimiento tan dinámica, ya no es necesaria una grúa, bastará que se adapte una buena cámara con buena capacidad de resolución, se instale en un dron, se emprende el vuelo con el dron y pues tengamos imágenes maravillosas, ¿no? En términos de esta cinematografía aérea, ¿no? Fotografías aéreas, qué padre. Yo creo que todo esto nos hace darle una verdadera importancia al valor que las tecnologías le aportan a la educación. Fíjense que a mí, por ejemplo, en términos de las tecnologías, yo recuerdo que yo no podía editar videos, y esto es algo que lo platico en muchas ocasiones, en muchas clases. Y con el tema esto de la pandemia, pues hoy ya tengo un poco más de capacidad para utilizar cierto software para poder generar una introducción a este video, por ejemplo, cómo grabo este video, qué software utilizo. Y estas son las cosas que yo quiero que usted aprenda para que tenga claridad de cómo crear precisamente un buen manejo de recursos tecnológicos y cómo aplicarlos al trabajo social del siglo XXI. Voy a compartirles en el grupo de WhatsApp un video muy interesante. No puedo poner este video en este video como tal, porque por derechos de autor, no sé por qué, aun y cuando estoy reconociendo que es un video que lo extraje del canal de YouTube del colega Javier Gaitán, en ocasiones anteriores, el algoritmo de YouTube me detecta un video sobre este video y eso me impide el que no lo pueda publicar en este momento. Pero para mi bienestar, yo voy a estar subiendo este video al grupo de WhatsApp ya prácticamente en cuestión de minutos, una vez finalizando esto. Entonces, por eso es importante que todos vean el video completo, porque pues en esta parte del video es donde estoy explicando el porqué de este video, ¿no? ¿Qué otra cosa es importante? Bueno, fíjense que el abordaje de este tema tiene una razón de ser, y es que acá también acercamos el conocimiento de cuáles son las declaraciones de la UNESCO sobre el instaurar una sociedad de la información y el conocimiento. Y la UNESCO, como un ente de orden mundial, ha publicado en muchos artículos, en muchos libros, en muchos documentos, algunas concepciones sobre lo que es la sociedad del conocimiento. Y cuando este nombre aparece ya más en el encuadre de las Naciones Unidas, precisamente es en una cumbre mundial que se llevó a cabo en el 2003 en Ginebra, en Suiza, y en el 2005 en Túnez. Y estas cumbres hablaban de la sociedad de la información. ¿Y qué era una cumbre de la sociedad de la información? Pues bueno, era una cumbre organizada por las Naciones Unidas en donde se abordaba, por ejemplo, el uso de las tecnologías para estos nuevos escenarios mundiales. Otros datos que son importantes es en qué documentos aparece la sociedad de la información y del conocimiento. Bueno, en la Declaración del Milenio de la UNESCO,
en el informe del primer Foro Internacional de América Latina y el Caribe en la Sociedad de la Información. Por mencionar algunos, ¿no? Ahí ustedes pueden ver en pantalla que son muchos los documentos en donde lo que se estaba intentando era crear una conciencia en el planeta Tierra sobre que los cambios del dinamismo social iban a estar en virtud de tener más y mejores accesos o fuentes de acceso al conocimiento gracias al Internet. Y lo otro, pues es que lógicamente para poder lograr esto se necesitan de mejores tecnologías. Y aquí es donde yo les digo que las herramientas tecnológicas tienen un vínculo muy fuerte con trabajo social. Tiene que ver como por mencionar un ejemplo, ¿no? Cómo yo puedo desarrollar una campaña, como lo repetía, ¿no? Sobre lo importante que es los procesos de vacunación en contra del COVID, y cómo esta campaña yo la puedo desarrollar a través de un video que no solamente llega a una comunidad, sino que la puedo mandar a muchos lugares, que la puedo subir al internet, en el YouTube o en alguna plataforma en particular para poder subir videos, y que esto nos permita que la gente pueda acceder precisamente al conocimiento. Y gente no solamente de México, sino puede ser gente de El Salvador, gente de Honduras, gente de Perú, gente de Colombia, gente de Panamá, gente de Venezuela, gente de Estados Unidos, por mencionar algunos países del continente, que podrían ver estos videos y rescatar qué información le es útil para ellos. Por eso es que cuando hablamos de la sociedad del conocimiento, es que hablamos de una sociedad del conocimiento que busca fomentar el desarrollo de la información y la comunicación para potenciar el desarrollo social. No es capricho el llevar a cabo estas acciones. Nosotros encontramos que en esta declaración del milenio se reafirma la fe en la organización para reformar o para formar un mundo más pacífico y justo. Curiosamente, en esta asamblea se buscaba o se creía que entre más acceso a la información iba a haber un mundo más pacífico y justo, pero no es así, porque como repito, tenemos conflictos en el uso de la información, tenemos conflictos en que no todos tenemos acceso a Internet. Sí es cierto que esta declaración resalta los valores fundamentales como la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad común, pero también es cierto que buena parte de la contaminación del planeta Tierra en términos al respeto a la naturaleza se debe precisamente a los desperdicios tecnológicos. ¿Por qué? Porque una empresa, por ejemplo, hace un teléfono, lo hace considerando que el uso máximo de ese teléfono pueden ser 3 años. Y luego el usuario, el consumidor, tiene que botar ese teléfono. ¿Para qué? Para que la empresa cree un nuevo teléfono y que usted se vea en la obligación de comprar otro teléfono. Ahí es donde yo veo que también no es como muy equitativo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? La gente que trabajamos para comer no tenemos a veces dinero para estar cambiando constantemente de teléfono. Entonces, sería importante que hoy en pleno siglo XXI, específicamente en el 2022, se pudiese hacer una revisión de esta declaración del milenio y darnos cuenta qué tanto beneficio o qué tanta destrucción trae una sociedad del conocimiento que, a pesar que rompe las barreras del acceso a la información, también es una sociedad que pone muchas diferencias entre quienes conforman estos nuevos escenarios. El informe final, por ejemplo, del primer Foro Internacional de América Latina y el Caribe de la Sociedad de la Información, buscaba promover entre los países de América Latina y el Caribe un grupo de asociaciones, crear grupos de académicos que buscaran, por ejemplo, en la sociedad de la información, más mecanismos de cohesión social que permitieran lo que siempre he dicho, ¿no? Mejorar el continente en términos de desarrollo sostenido, sostenible y sustentable. Otra de las cosas que pudimos encontrar en estos documentos que de alguna forma le dan vida a lo que es la sociedad de la información es el tema de los retos, de los compromisos que se asumen para
para lograr todo esto. Yo acá quisiera, por ejemplo, compartir o preguntar, y para ustedes, ¿por qué es importante el conocer sobre la sociedad del conocimiento? La sociedad del conocimiento es la sociedad en la que usted, por ejemplo, ya no puede vivir sin Internet. La sociedad del conocimiento es una sociedad que te permite, por ejemplo, que ya existan coches que no necesitan de conductores. O sea, son tantas las cosas que la sociedad del conocimiento está creando en ustedes, en nosotros, en el planeta, que para mí, por ejemplo, era impensable hace 10, 15 años que yo podía dar una clase utilizando estos recursos, por ejemplo, utilizar el YouTube como un recurso educativo, ¿no? Entonces, sí está como muy padre. A mí, por ejemplo, que soy muy apasionado de las tecnologías, pues sí me encanta esto. Y reconozco de que las tecnologías sí hacen a veces más fácil la chamba de ser educador. Pero bueno, quizás como para ir presentando siempre en esta dinámica, también es importante que se reconozca lo siguiente. Estas cumbres, por ejemplo, esta cumbre mundial sobre la sociedad de la información que se generó en Túnez en el año 2003, era resultado de una forma en la que el mundo buscaba precisamente organizar y consolidar el rol que tienen las tecnologías en torno al desarrollo de los países. Y ahí aparecen, por ejemplo, documentos muy importantes hacia las sociedades del conocimiento, que es el Informe Mundial de la UNESCO, donde se rescatan los aspectos principales que se acordaron en dicha cumbre alrededor de qué debemos de entender por una sociedad del conocimiento. Hay más documentos, por ejemplo, este se llama Documentos Finales de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, es la que hablamos. Esta ya es una edición de un documento que se lanza en el 2005. Luego se da otro documento siempre de la UNESCO que se llama Etapas hacia las sociedades del conocimiento. Y acá, de alguna manera, están ya sembrando las bases de cuál es la forma de justificar el uso de recursos tecnológicos para el desarrollo social. Y acá hay que decirlo, el desarrollo social en los lugares, por ejemplo, rurales, en donde no hay energía eléctrica, en donde no hay internet, cuesta más implementar estas propuestas de desarrollo. Seguimos buscando más documentos, por ejemplo, hay uno que se denomina el fomento de la información y la comunicación en áreas del desarrollo. Entonces, ¿cómo llevamos el desarrollo a los lugares más pobres y más olvidados del escenario social? Y pues bueno, ya tenemos la Declaración de París en el año 2012 sobre lo que tiene que ver precisamente con recursos educativos abiertos, que son estas tecnologías que buscan mejorar el aprendizaje. Hay otros documentos siempre derivados de estas cumbres mundiales en donde se hablan sobre las recomendaciones sobre cómo podemos promover y usar el plurilingüismo y el acceso universal al ciberespacio. Y bueno, estas son algunas de las fuentes que ahí se han mencionado. En todas las clases yo voy a tratar siempre de compartir con ustedes propuestas para recomendarles recursos informáticos, y en esta oportunidad me gustaría recomendarles por parte, y quiero aprovechar para enviar un saludo al gran amigo, el doctor Carlos Bravo Reyes, de la Universidad de Santa Cruz en Bolivia, un profesor nacido en Cuba, que radica en Bolivia, pero que hoy en día es considerado uno de los grandes referentes de los recursos tecnológicos, es uno de los grandes padres de la tecnología educativa en América Latina, y él tiene un libro, yo espero traerlo a una clase, vamos a trabajar una clase virtual, y él habla, por ejemplo, sobre cómo podemos crear una línea de tiempo utilizando un plugin que se denomina el Office Timeline. Para quienes quieran acceder a este recurso, pues ahí tienen el link, o pueden escanear este código QR que están viendo en pantalla, que es cortesía de nuestro gran amigo Carlos Bravo, para que ustedes puedan acceder a este material. Les voy a hablar un poco sobre la tarea, aunque la tarea se las voy a compartir en el grupo de WhatsApp. Yo les voy a facilitar un control de lectura
En este control de lectura, usted va a tratar de responder estas preguntas que le estoy planteando. Para ello, yo le pido, por favor, que este control de lectura me desarrolle una presentación de PowerPoint en donde usted dé respuesta muy crítica y muy reflexiva a cada una de estas preguntas. Yo le voy a pasar la lectura, entonces le voy a preguntar cuál es la idea central propuesta por el autor de la lectura. Entonces usted me va a decir cuál es la idea central del autor en términos de la lectura. Te pido que hagas un breve resumen por cada subtema que tú encuentres, de tal manera que si la lectura tiene 3 subtemas, 4 subtemas, 5 subtemas, pues vas a hacer 3, 4 o 5 subtemas. Es decir, tanto subtemas tenga la lectura, esa será la cantidad de resúmenes por cada subtema. Luego te pregunto, ¿cuál es el sentido e implicaciones del título de la lectura? Aquí lo que quiero que me digas tú es, bueno, ¿por qué es que la lectura se llama como se llama? Luego te pregunto, ¿cuáles son las conclusiones que propone el texto? Y esta pregunta es una pregunta trampa, porque usted me puede decir a mí, bueno, profe, ¿por qué me está preguntando las conclusiones en medio del desarrollo de las preguntas? Porque esa es la forma en la que yo me garantizo que tú has leído completamente la lectura. Te pregunto las conclusiones para saber si realmente tú las conoces, si has leído, si has reflexionado, y a partir de eso te sigo preguntando y te digo, bueno, ¿cuál frase o qué frase citarías del texto de la lectura y por qué? Luego te pregunto, ¿qué nuevas ideas descubriste del tema desarrollado en la lectura? Luego te planteo o te propongo que desarrolles un esquema sobre las ideas más importantes que encontraste en la lectura. El esquema y la presentación son de carácter libre. Les pido que sean muy creativos y que hagan trabajos muy bonitos y ordenados. Y por último, te pregunto o te pido que expongas los temas que no lograste comprender de la lectura y que expliques por qué no los lograste comprender, ¿no? Para ello, yo les pido, por favor, que sean muy conscientes de que esta tarea es base, es parte de lo que hemos estado estudiando. Usted sabe que ya dimos criterios de evaluación, que son 10 tareas las que vamos a entregar en este semestre. Así es que les invito y les exhorto a que no bajen la guardia para trabajar en el abordaje de estos contenidos. Compañeras, compañeros, agradezco como siempre el apoyo brindado. Yo voy a tratar de que usted aprenda, voy a dar el 1000% en cada una de mis clases. Prometo no bajar la guardia para que usted siempre tenga acceso a buena calidad educativa. Lo merecen, forman parte de un departamento muy importante, es el Departamento de Trabajo Social. Y este departamento, pues ustedes saben, pertenece a una de las universidades más grandes, más importantes y más bonitas de México y de América Latina, nuestra Universidad de Guadalajara. Sin más preámbulos, les agradezco mucho la atención a este video, deseándoles que la fuerza les acompañe, que Dios me los bendiga y un fraterno abrazo. Y nos vemos en la clase presencial, Dios permita, la próxima semana. Bendiciones masivas para todos.